¿Qué tal, mis queridos oyentes? Les habla Valderrama para un nuevo caso de terror y crimen. Un caso muy conocido, pero no menos perturbador y aterrador. El día de hoy hablaremos de la Dalia Negra, recordando a todos ustedes que los videos que elaboramos son basados en hechos reales. Comencemos hablando de la mujer, la protagonista de tan perturbador crimen, Elizabeth Short. Nace el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Boston, Massachusetts. Fue educada en Mitford. Padre, dueño de un minigolf, al quebrar, simula su muerte y las abandona a ellas y a sus 4 hermanas en octubre de 1930. Esto por la Gran Depresión. Aquejada de asma, pasó sus veranos en Medford e inviernos en Florida. A la edad de 19 años, fue a Vallejo, California, a vivir con su padre, quien, después de 20 años, aparece simulando su muerte. Ella se traslada con su padre a Los Ángeles a principios de 1943. Después de una discusión, ella lo deja y consigue un puesto de trabajo, trasladándose a Santa Bárbara, donde fue detenida el 23 de septiembre de 1943 por beber alcohol. Siendo menor de edad, fue devuelta a Medford por las autoridades juveniles. A los pocos años siguientes, residió en distintas ciudades de Florida, con ocasionales viajes de regreso a Massachusetts, donde obtenía dinero, la mayoría de las veces trabajando como camarera. En Florida, conoció al comandante Matthew Gordon Jr., quien era parte de la segunda comandancia aérea y capacitación para el despliegue con el CBI, Teatro de Operaciones. Short le dijo a alguno de los amigos de Gordon que escribió una carta desde la India proponiéndole matrimonio mientras se recuperaba de un accidente aéreo que sufrió cuando trataba de rescatar a un piloto. Ella aceptó su propuesta, pero Gordon Jr. murió en un accidente el 10 de agosto de 1945, antes de que pudiera regresar a los Estados Unidos. Más tarde, se dijo que ellos se casaron y tuvieron un hijo, que murió, aunque los amigos de Gordon nunca confirmaron que existía una relación entre él y Short. Posteriormente, su familia negó cualquier relación con ella después del asesinato. Regresó al sur de California en julio de 1946 para encontrarse con un viejo novio que conoció en Florida durante la guerra. Estaba viviendo en Long Beach. A los 6 meses antes de su muerte, residió en el sur de California. Durante ese tiempo, vivió en varios hoteles, edificios de apartamentos, casas de alojamiento, casas privadas, nunca quedándose en cualquier lugar por menos de un par de semanas. Pero Beth Short estaba decidida a irse de nuevo, esta vez rumbo a Hollywood, para convertirse en una gran estrella. Su maduración fue muy rápido. Elizabeth era una mujer muy hermosa, blanquísima, tenía un cuerpo escultural, enormes ojos azules y un cabello ensortijado de color azabache. Su cabello, así como su costumbre de usar siempre vestidos negros y ropa muy provocativa, le valieron el sobrenombre por el cual pasaría a la historia, la Dalia Negra, de Black Dahlia, haciendo eco de la película famosa en ese tiempo, la Dalia Azul. Ella se convertiría en un apasionante y famoso personaje de la historia del crimen de los Estados Unidos de América. Su llegada al cine no fue como ella esperaba. Incapaz de conseguir algún papel, terminó relacionándose con varios personajes sórdidos. Encontró en el alcohol un refugio y pronto comenzó a prostituir. Así conoció a Robert Medley, un joven pelirrojo recién casado que se convirtió en su confidente, amigo y amante. Fue Medley quien la llevó a Pacific Beach, a Los Ángeles, la noche del 8 de enero de 1947. La Dalia Negra se dedicó a recorrer algunos bares angelinos. Fue vista por última vez la madrugada del 9 de enero en el Hotel Belmore, donde estaba hospedada. Al salir, comentó conocer a un caballero. Fue cuando partió del hotel, el cual jamás regresaría. Sus últimos días de vida constituyen un misterio. El asesino la capturó, la llevó a algún lugar apartado y ahí comenzó a torturarla. Primero amordazó y desnudó completamente. La amarró de las muñecas y de los tobillos con una cuerda y la colgó de la cabeza suspendida del techo. Así colgada, la empezó a golpear de puñetazos en repetidas ocasiones en todo el cuerpo. También rompiéndole las piernas con lo que se supone fue un bat. Después le quitó la mordaza de la boca y procedió a cortarle con un cuchillo los músculos risorios del rostro. Le hizo el corte conocido como la sonrisa de Glasgow. ¿Pero qué es esa sonrisa? Es un corte de oreja a oreja. Es totalmente aterrador y fue para simular que ella sonreía mientras la torturaban brutalmente. El asesino se dedicó a apagarle cigarrillos encendidos en los pechos, tras cual seccionó un pezón
Le hizo además incisiones con una navaja en varias partes del cuerpo. Con el mismo instrumento, grabó en uno de sus muslos las letras mayúsculas BD, iniciales de Black Dahlia. Le arrancó pedazos del muslo y se los introdujo en ano y vagina. El examen de su estómago indicaba que la obligó a comer excremento. Finalmente la partió en dos a nivel de la cintura. Su tormento duró varios días y todo el tiempo estuvo consciente. Pero ¿cómo fue el hallazgo? El cuerpo sin vida de Elizabeth Short fue encontrado en el distrito de Leimert, en Los Ángeles, el 15 de enero de 1947. Sus restos habían sido dejados en un terreno baldío al oeste y sur de North Avenue, entre la calle Coliseum y West 39. El cuerpo fue descubierto por una residente local llamada Betty Bensinger, que estaba caminando con su hija de 3 años. Mucha gente ya había visto el cuerpo, pero por su estado supusieron que era un maniquí. Su cuerpo, severamente mutilado, había sido cortado de la cintura y drenado de sangre, y su rostro cortado, como ya les había mencionado, desde la comisura de los labios hasta las orejas. El cuerpo había sido lavado y limpiado y colocado con las manos sobre la cabeza y sus codos doblados en un ángulo recto. Le fueron arrancados el vaso, el corazón y los intestinos. Pero el escándalo fue mayúsculo. La hazaña con la que aquella chica de 22 años había sido atormentada y asesinada era un reflejo de la sociedad estadounidense de posguerra. La autopsia indicó que Short, de 1.65 metros, pesando 52 kilogramos, y que tenía sus ojos azules, su cabello marrón y dientes un poco cariados, aunque en el cráneo no estaba fracturado, Short tenía moretones en la parte frontal y derecha de su cuero cabelludo, con una pequeña cantidad de sangre en ese espacio, en el lado derecho. La causa de la muerte fue la pérdida de sangre de los cortes del rostro combinado con un shock de una conmoción cerebral. Los periódicos se hicieron eco durante semanas, llenaron las planas con nuevas informaciones del caso. El primer arrestado fue Robert Red Manley, su amigo amante, quien el 21 de enero sorteó el detector de mentiras y solo admitió haber pasado una noche con ella. Fue mientras era interrogado con una voz suave de sexo indeterminado y dio algunos detalles del crimen que solo el asesino podía saber, expresando su preocupación porque no le estaban dando un seguimiento acerca de la noticia. El asesino entonces ofreció enviar elementos pertenecientes de Short al editor. Al día siguiente llegó un paquete al periódico que contenía el certificado de nacimiento de Short, tarjetas, fotografías, nombres escritos, pedazos de papel que incluían una agenda de direcciones con una hoja arrancada. La policía especuló que en esa hoja debía estar el nombre del asesino, a quien probablemente la Dahlia Negra conocía muy bien. El 25 de enero se encontró el bolso y los zapatos negros de la joven. El 24, un sobre con letras recortadas y distintos periódicos. Llegó a la redacción en el periódico con las pruebas prometidas: el acta de nacimiento de Elizabeth Short, su tarjeta de seguridad social, una identificación y varias fotografías personales y notas recortadas de un periódico sobre la muerte del mayor Gordon, uno de sus prometidos. Llegaron 2 cartas más, donde daba más detalles del crimen y firmaba como el vengador de la Dahlia Negra. Y en otra decía: el asesinato de la Dahlia Negra está justificado. Fue lo último que se tuvo de comunicación con el asesino. A partir de ese momento, la policía empezó a recibir miles y miles de llamadas. Entre ellas, de borrachos, dementes, confesaron ser los asesinos de la Dahlia Negra. Y eso seguiría por muchos años. Incluso gente que aún todavía no nacía cuando el crimen se cometió, declararía décadas después que ellos eran los asesinos. Entre las falsas confesiones y las más notables estaba la del cabo Joseph Dumais, un soldado veterano que golpeaba mujeres cuando bebía y que terminó internado en un manicomio por su obsesión con el caso. También una mujer que llamó a la policía para decirles: Elizabeth Short me quitó a mi hombre, así que yo la maté y la corté a la mitad. Y poco después admitió haber inventado la historia para darse notoriedad. Incluso una amiga de la víctima señaló a Orson Welles, el célebre cineasta, como posible asesino. Había violado a varias chicas que trabajaron, decía. Era legendario sus arrebatos de violencia. Canalizaba su frustración creativa en agresión. Los decorados de su película,
la Dama de Shanghái, anterior al crimen, presentan similitudes espeluznantes con el cadáver de la Dalia Negra. Figuras femeninas mutiladas del mismo modo, ligaduras y un maniquí al que le habían desgarrado la boca de oreja a oreja. La policía siguió varias líneas de investigación, de las cuales ninguna prosperó con el tiempo. Una tesis difundida señalaba que el asesino era una mujer, quizás algún examante o exesposa celosa, y sin embargo el caso nunca fue resuelto. A la policía le llevó tiempo tomar el control de toda la investigación. Los reporteros recorrían libremente las oficinas de los departamentos, se sentaban ellos en los escritorios y se ponían a responder los teléfonos. Mucha información del público ya no fue pasada a la policía, ya que los periodistas se apresuraban a obtener sus primicias. Pero esto cambiaría a finales del siglo XX. Un policía de Los Ángeles acusa a su padre, el médico George Holdell, de ser el asesino de Beth Short. ¿En qué se basaba este hombre? Se basa en el hallazgo de un álbum que contenía fotografías que mostraban a Short desnuda. En la experiencia médica de Holden, era él quien podía saber perfectamente cómo dividir un cuerpo a la mitad, ya que era médico. Y la fascinación por Holdell, por el surrealismo y la fotografía. Holdell era amigo del artista Man Ray, y el cadáver de la Dalia Negra guardaba muchas similitudes con su obra, El Minotauro. Para el hijo de Holdell, su padre había convertido el asesinato en una retorcida expresión artística. Short fue enterrada en el cementerio de Oakland, California. Después de que sus otras hermanas crecieron y se casaron, la madre de Short se mudó a Oakland para estar más cerca de la tumba de su hija. Finalmente regresó a la costa este en la década de los 70 y vivió ahí hasta sus 90 años. Según informes de la prensa, poco después del asesinato, Short recibió el apodo de la Dalia Negra en Long Beach en el verano del 46, como referencia en ese momento a la película de The Blue Dahlia. Sin embargo, los investigadores del condado de Los Ángeles dijeron que el apodo fue inventado por los reporteros de periódicos que cubrían el asesinato. En cualquier caso, Short no se le conoció como la Dalia Negra en vida. Un número de personas, de los cuales nunca la conoció en vida, contactó a la policía y a los periódicos afirmando haberla visto durante las primeras semanas después de su desaparición, es decir, del 9 de enero y en el momento en el que el cuerpo fue encontrado, el día 15 del mismo mes. La policía y los investigadores de Los Ángeles descartaron todo uno de esos supuestos avistamientos. Recuerden que este caso nunca se resolvió. Es un misterio y uno de los misterios más grandes y perturbadores de los crímenes de los Estados Unidos. También hay muchas teorías conspirativas, los cuales, si nos piden ustedes, mis queridos oyentes, nos podemos hacer un video completamente de todas las teorías conspirativas que existen dentro de este aterrador caso. Dándole así muchas gracias por su atención, mis queridos oyentes. Les agradecería bastante que se suscribieran y que le dieran like para poder tener más casos de terror y asesinato. Recuerden, sus comentarios son bastante importantes y si quieren que tratemos algún caso en especial nos pueden dejar ahí en la caja de comentarios. Muchísimas gracias, mis queridos oyentes, y se despide su amigo Valderrama. Un cordial saludo. Gracias.